Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en esta oportunidad vamos a comentar la cuarta ronda entre Anand y Carlsen del campeonato mundial. Y una vez más vamos a ver cómo Carlsen logra, ¿no?, con negras retener la ventaja de apertura de las blancas. Vamos a ver E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, y aquí las negras juegan la berlinesa, o también conocido como el muro de Berlín, y Anand va por la línea principal enrocándose. También las blancas pueden jugar con D3 si así lo desean, para evitar las líneas del negro, ¿no?, basadas en caballo por E4. Vamos a ver que, bueno, las blancas se enrocan y Carlsen juega caballo por E4. Vamos a entrar en una línea teórica muy conocida, donde vamos a estar jugando un final o un prefinal, ¿no?, sin damas desde muy temprano. Ya estamos en la jugada 8 o 9 y ya estamos jugando sin damas, lo que quiere decir que primero puede ser una partida muy larga y con muchos temas estratégicos. Por ejemplo, podemos ver que las negras en el flanco de dama tienen los peones doblados, el peón de C7 y el peón de C6. Y a cambio de esta debilidad en el flanco de dama, las negras tienen la pareja de alfiles, que, bueno, esto les da una amplia compensación, ¿no? Las blancas juegan H3, las negras juegan alfil D7. Vemos que también las negras han perdido el derecho a enrocarse, o sea que tienen que situar su rey en C8 o quizás en E8, llegado el caso. Torre D1 juegan las blancas, alfil E7, y aquí Anand juega caballo C3. Visto y considerando que en la columna D hay una clavada, este tipo de jugadas como E6 tenemos que considerarlas con blancas. Luego de peón por peón, caballo E5, parece que con blancas ganamos una pieza, pero con caballo D6 las negras defienden bien F7 y no hay mucha táctica aquí. De hecho, en esta variante las negras se quedan, ¿no?, con el par de alfiles, los peones ya arreglados, es decir, su estructura no está dañada, y bueno, un sano peón de más también, ¿no?, que no es poco. Volviendo atrás, vemos que el E6 no funciona. Caballo C3 es lo que juega el blanco, y aquí Carlsen juega con el rey en C8. Hay muchas variantes en esta misma línea donde las negras prefieren rey E8, y creo que ambas son jugables. Me gusta la idea de jugar el rey a C8 porque el rey puede llegar a ser útil en el flanco de dama algún día. Imagínense que las negras pueden intentar empujar sus peones, ¿no?, hacer una tormenta de peones en el flanco de dama, y el rey puede llegar a apoyar también. Alfil G5 es lo que juegan las blancas. Es coherente, ¿no?, la idea del blanco de cambiar un par de piezas, ya que virtualmente tienen un peón de más en el flanco de rey. H6. Sin embargo, las negras cuentan con el fuerte alfil todavía, ¿no?, que pueden intentar mejorar en las próximas jugadas. Torre D2 juegan las blancas, C5, torre D1, muy natural todo de momento.
Y aquí alfil E6. Alfil C6 será la otra posibilidad, sin duda. Probablemente, no es seguro, ¿no? Pero las negras quizás consideren alfil por F3. De todos modos, creo que las blancas hubieran jugado probablemente caballo E1, similar a lo que jugaron en la partida, ¿no? Para liberar espacio en el flanco de rey, así las blancas pueden empujar sus peones. Y a su vez también surgen otras ideas, como por ejemplo jugar con caballo D3 para amenazar el peón de C5. Alfil E6, caballo 1 juegan las blancas, con las mismas ideas antes mencionadas. Caballo G6, tocamos el peón D5. Tanto la casilla D8 como la casilla D7 están bajo control. Caballo D3, B6. Yo creo que aquí las negras de a poco ya se están estabilizando y no se ve mucho para las blancas. De hecho, esos peones del flanco dama están muy firmes y algún día van a avanzar aún más. Y a las negras les faltaría jugar rey B7, ¿no? Para ya decir que han terminado su desarrollo. Y aquí Anand juega caballo E2, que es una jugada que al principio no se entiende bien, pero si vemos las variantes posibles, caballo E2 tiene mucho sentido. Si las blancas juegan F4, tenemos C4 con negras, y vemos cómo luego puede llegar a caer el peón de F4. Aquí, por ejemplo, ¿no? Las blancas tienen alguna compensación, es cierto, pero no es lo mismo, ¿no?, que antes. Con un peón de menos no tiene tanto sentido. Jugar B3, aquí en lugar de F4, jugar B3, permite a las negras jugar C4. Y de esta manera, al jugar C4, las negras están desdoblando los peones, y ya tienen, creo, si se desdoblan los peones y conservan el fuerte alfil, ya van a tener en ese caso una ventaja importante. Entonces aquí luego de B6, caballo 2, las blancas le dan un soporte más a la casilla F4. Y Magnus juega alfil por A2, que es una jugada bastante, digamos, valiente, ¿no? Porque el alfil en estas líneas, en A2, puede llegar a quedar atrapado, ¿no? De hecho es lo que suele pasar. Las blancas juegan con B3, pero bueno, probablemente ambos jugadores hayan visto esta variante con anterioridad. Las negras juegan C4, caballo C1, y aquí las negras se escapan justo a tiempo con C por B3 y alfil B1. El alfil ya está dispuesto, ¿no?, a volver a casa, y de hecho vamos a ver que el alfil termina en C8 en esta variante. F4 es lo que juegan las blancas, y aquí Magnus juega rey B7. Básicamente, además, ¿no?, de conectar las torres, el negro necesita un escape para alfil F5 y después jugar alfil C8. Es por esta razón, ¿no?, que las negras juegan de esta manera. Vamos a ver que ahora estas jugadas son forzadas también, y tenemos C8 disponible para el alfil. Por supuesto que alfil E6 pierde, ¿no?, por F5, y de esta manera las blancas ganan una pieza. Entonces alfil C8. Una posición bastante interesante, ¿no?, donde las negras están muy sólidas, sin debilidades aparentes, y conservan el peón de más. Las blancas se la tienen que jugar a su ventaja de espacio, básicamente. Caballo D3, defendiendo F4 y defendiendo E5. Las negras juegan H5 para activar su torre de H8. F5 juegan las blancas, y aquí una
decisión, ¿no?, importante por parte de las negras. ¿A dónde jugar el caballo de G6? Viendo esto con la máquina, descubrimos que caballo H4 también era una opción, aunque desde el punto de vista práctico no parece tan buena, ya que el caballo está en la banda, ¿no? Y luego de rey F2, por ejemplo, y rey G3, vemos cómo ese caballo va a sufrir. Una variante que se me ocurrió aquí es para las blancas, para intentar, ¿no?, es jugar E6, y si las negras juegan así, intentar jugar algo como F6, y si bien las negras tienen mucha ventaja material, no tienen actividad alguna, ¿no? Y hemos creado un peón pasado con blancas interesante. De hecho, esto me está empezando a gustar para las blancas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con estos trucos de E6 de las blancas en estas posiciones. Caballo E7 luce más sólida, y las blancas vienen a buscar al peón de C7, que parece ser la única debilidad atacable de las negras. Peón por, torre H4. Aquí Carlsen aprovecha, ¿no?, y activa sus piezas ganando tiempo. Sería muy bueno también activar de esta manera la torre de A8. Caballo F2, caballo C6, seguimos creando amenazas, y Anand se defiende de forma activa. No tendría mucho sentido jugar algo como torre E1, porque de esta manera nos defendemos pasivamente. Con torre C2, al haber una amenaza fuerte en C7, de esta manera nos defendemos activamente, y eso es mucho mejor. Y Carlsen juega A5, muy interesante. No jugar quizás A6, que es la jugada más natural. Luego de torre C1, alfil D7, por ejemplo. Creo que las blancas aún tienen, ¿no?, bastante iniciativa aquí. Por ejemplo, luego de estas variantes, la presión sobre la columna C, el peón pasado de D7, no sé si vale la pena entrar en estos riesgos con negras, cuando antes la posición era tan sólida. Seguramente esto es lo que Carlsen quería evitar, ¿no? Y al jugar A5, si bien no echamos al caballo de B5, queremos jugar con A4 para activar la torre de A8, y esto explica también el torre C4 de Anand, evitando A4, y a su vez la torre de C4 defiende al peón de G4. Magnus juega G6, ya liberando, ¿no?, la posición en el flanco de rey. Cuantas más piezas se cambien, probablemente sea mejor para las negras. Y bueno, Anand aquí se empieza a defender bien. Creo que además está decir que ya las negras creo que están mejor, ¿no? Se han defendido satisfactoriamente con su peón de más. Alfil D7 juegan las negras. Las blancas intentan desviar con E6. Pero luego de alfil E8 ya está todo bajo control. De hecho, no sabemos si el peón de E6 va a terminar siendo una fuerza o una debilidad. Y también muy interesante aquí cómo se sigue defendiendo Anand de manera activa, ¿no?, sacrificando al peón de G4. Si las blancas aquí juegan de manera más liviana, más natural, creo que a la larga van a terminar perdiendo la partida. Como decíamos, el peón de E6 no es tan fuerte. Todo está muy bien controlado para las negras, desde el caballo de C6, ¿no?, el alfil N8. Las negras están a pocas jugadas de activar sus piezas, entonces las blancas apuran, ¿no?, un poco la situación, creando algunas amenazas. Torre por G4 jaque, rey F2. Y aquí, bueno, vemos
como torre F4 es lo que juega Magnus, quizás jugar algo así pueda ser también. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con los dobles en realidad, porque la torre de G4 está colgando. Algo como caballo de 6 seguido de torre por G4. De todas maneras, ¿no? Aquí se ve mucha táctica ya. La torre de G4 colgando, el caballo de B5 colgando. No sabría decir con exactitud, ¿no? Pero parece que las negras aquí están mejor. Es lo que diría, ¿no? Rápidamente, pero no es tan claro. Y si rey aquí, algo como torre D5 seguido de torre E5, difícil de calcular, ¿no? Pero parece que las negras siguen con una gran ventaja. Torre F4, rey E3, torre F8. Las negras ahora están un poco más pasivas, pero aún conservan, ¿no?, su peón de más. Anand se inclina por los cambios. Bueno, aquí tenemos una variante forzada, ¿no? Torre D8, rey C3. Si rey E5, vemos que hay un mate en F5. Y si rey E3, me gusta mucho esta jugada para las negras, ya que la amenaza de torre D3 es muy fuerte. Las negras aquí tienen un ataque muy fuerte debido al alfil más que nada, y al rey de las blancas ubicado en el centro. Rey C3 y rey B2. Desafortunadamente, ¿no?, para las negras, si las blancas, por ejemplo, logran cambiar el caballo de E4 por el alfil de E8, creo que el final va a ser tablas. El peón de más generalmente no suele alcanzar en los finales de torre. Al menos en este tipo de final, donde las negras van a quedar con B6 y A5. Aquí B6 y A5 contra el peón de B3 solo de las blancas. Ahora, si pudieran de alguna manera conservar el alfil y el peón pasado G, sus chances de ganar aumentarían bastante. Pero Anand se defiende muy bien, incluso con poco tiempo en el reloj. Encuentra torre C8 y Carlsen intenta jugar hasta el final. En este caso juega torre D3, torre por, tendríamos básicamente el mismo resultado, ¿no? Un final de torres donde las blancas se pueden deshacer de su peón para canjear el peón G, y bueno, queda el 2 contra 1, ¿no?, que probablemente sea tablas. Torre D3, torre A8 jaque. Bueno, una jugada, ¿no?, para ganar tiempo en el reloj, y de paso el rey de las negras no quede tan cerca de B5, ¿no?, del flanco dama. Y bueno, vamos a ver que, si bien parece un final de tabla fácil, Magnus lo va a poner difícil, ¿no?, hasta el final. Y eso es algo que me gusta mucho, ¿no?, de su estilo, que juega hasta el final, ¿no? Lo intenta siempre. Las blancas, por supuesto, felices, ¿no?, con los cambios. Y aquí rey A2, importante, ¿no?, para evitar el jaque en B3. Obviamente las negras no pueden comer el peón, porque jugamos torre B8 seguido de E8, y ganamos con blancas. Las negras juegan G5, torre D2, torre E5. Aquí, como vamos a ver, son muchas jugadas, ¿no?, que en realidad no cambian mucho el final de la partida. Las negras se van a comer el peón, nosotros vamos a comer el peón G, y va a quedar el 2 contra 1, que va a ser tablas teóricas. Tenemos un jaque, rey B7, otro jaque más, rey A6,
y torre D5. Jaque rey A3. Bueno, una jugada, ¿no?, para, digamos, intentar ganar. Podría haber hecho torre por E7 también. Y aquí ya tenemos el final, que es definitivo, ¿no? Tablas. Torre 6 es un poco más, digamos, que viene con trampa quizás, porque a torre por las negras pueden intentar algo así, con la amenaza de B4, ¿no? Y algún mate. Y si nosotros hacemos B4, en ese caso las negras dan mate con torre 3. Fíjense cómo hay que jugar con mucho cuidado hasta el final. Pero Anand, bueno, fuerza, ¿no?, un poco más los acontecimientos y se va a liberar del peón G. Este jaque lo hemos visto antes también. Y ahora el peón G ya cae, probablemente sea tablas. Contra el A4 del negro, que es un buen intento, ¿no?, de desbalancear la posición, por decirlo de alguna manera, no prestamos mucha atención, y aquí de hecho nos aseguramos de cambiar un par de torres también, antes de jugar rey por B3, que probablemente sea tablas también, pero aquí hay dos torres en el tablero, resulta un poco peligroso. Mejor jugamos torre G7, y si B2 llegamos al final de tablas que queríamos. Y si, bueno, rey A6, que es lo que fue la partida, cambiamos torres, jugamos rey por B3 y bueno, el final resultante, como deben saber, es tablas. Así que bueno, una partida bastante interesante. Nuevamente creo que Carlsen ha igualado con cierta facilidad en la apertura, y bueno, incluso después en el final, ¿no?, sin damas, tuvo alguna chance. Lo bueno es que ya estamos viendo partidas con mucha más lucha, así que espero que la hayan podido disfrutar y los estaré viendo en las próximas rondas. Gracias.